buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy es martes 7 de diciembre, comenzamos una semana más y un programa más de Mi Mejor Color con el tema de las plantas y las flores, lo que la naturaleza nos da. Y les digo, he hecho muchas cosas, yo soy una persona en sí muy natural, que salga lo que salga y muy así de improviso, pero lo que ha pasado hoy tras cámaras, un día se lo voy a contar y la verdad que es bien gracioso y nos tocó hacer el programa donde me tocó estar a mí. Así que de todas maneras, gracias a todos los que aún así se comunican y están ahí con nosotros siempre apoyando de corazón. Muchísimas gracias. Bienvenido, Matías. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, gracias. ¿Cómo andan? Qué bien, bien. Aquí, como ya sabes, me tocó sacar el programa de apuro y hacerlo desde donde estoy. Un lugar raro, pero acá lo hice. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos también hoy un programón porque nos van a enseñar cómo hacer una crema para la resequedad de las manos, de la piel, ahora que aquí estamos en Las Vegas en el tiempo de frío. Hoy, por ejemplo, hay 54 grados Fahrenheit y está nublado, parece que va a llover, como dice la canción, pero por ahora no, está bonito porque realmente no hace ni mucho frío ni hace calor, está espectacular en Las Vegas. Bienvenidos a todos. Recuerden que si tienen algún mensaje, que si quieren hacer alguna pregunta, lo pueden hacer porque estamos en vivo. Y vamos a presentar a quien es nuestra maestra de todo lo que es las plantas y flores naturales, que es Crystal Ray. Welcome, Crystal. Good morning. Good morning. How are you today? Fabulous. Great. Okay, so we want to go to the new, ¿cómo se diría? Nuestra nueva introducción, Mati. To our new introduction. Ok, y empezamos con la receta que vamos a tener hoy para la piel seca hecha con plantas y flores naturales y aceites también. O sea que vamos a la introducción y enseguida volvemos. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Muy bien, aquí estamos de nuevo en Mi Mejor Color, hoy queriendo saber cómo de parte de Crystal hacemos una crema para la resequedad de la piel con plantas y flores naturales. Today we're going to talk about the remedy or the concoction kind of to help the skin. Dry skin. Para ayudar en contra de la resequedad de la piel. We've looked at some of these flowers already in our past presentations. Muchas de estas plantas y flores hemos visto en presentaciones del pasado. What we're really presenting is common plants. Lo que estamos presentando son plantas comunes. Plants really have been following humans around wherever we go. Las plantas han seguido la humanidad en todo tipo de civilizaciones donde vayamos en el mundo. So a plant may have originated in Europe or South America. Una planta puede haber originado en Europa o América del Sur. But because when people travel or move, they bring that plant with them. Pero cuando las poblaciones se mudan o se mueven cross continentes, también traen esas plantas. Yeah, and then they start to grow it in their new home. Lo empiezan a crecer en el nuevo lugar. And so between humans and animals, entre humanos y animales, plants are starting to travel all over the continent and jump all across the ocean even.
Las plantas se encuentran por todo tipo de partes que hasta cruzan océanos para llegar a una tierra que no es la tierra nativa de la planta. Birds are an amazing spreader of plant seeds. Los pájaros son uno de los vehículos que muchas de las semillas de las plantas que no son nativas llegan a áreas que no eran originales. And some people believe that plants show up because they want to help humans. Algunos creen que las plantas aparecen porque quieren ayudar humanos. So, like, for example, it's amazing. I have asthma. En mi caso tengo asma. I moved to the desert, Me mudé al desierto and the plant for asthma grows right out my front door. y justo la planta para asma crece fuera de mi casa. Yeah, and I have a friend who bought a property and then came down with cancer, and the plants she needed were growing all around her. Tengo una amiga que compró una propiedad acá y le contrajo cáncer y le empezaron a crecer plantas que eran remedio en contra del cáncer. And I'm not saying plants will cure everything. They're just they support us. No estoy diciendo que las plantas son una cura directamente para todo, pero sí nos soporta. So there's a big difference between the word cure and the word support. Hay una gran diferencia entre la palabra curar y soportar. So I'm not advocating that plants are going to cure everything. Entonces no estoy diciendo que las plantas van a curar todo. But they will help us have more comfort and ease in our life. Pero sí nos ayuda a tener más facilidad en la vida. So today we're going to talk a little bit about plants that help with dry skin. Entonces hoy vamos a hablar un poco específicamente de las plantas que ayudan con la piel seca. Now the tricky part about this Ahora la parte complicada de esto is the plants for dry skin were growing in the summer and now they're gone. que muchas de las plantas que crecen en contra o que tienen propiedad en contra de la piel seca crecen más en la temporada del verano. So in the herbal world, we tend to prepare our herbs the season before we need them. Entonces muchas de nuestras hierbas crecen la temporada antes de la temporada de que las necesitamos más, el invierno. So in the summer and the fall, we're preparing the plants for winter. Entonces estamos en el otoño, tendríamos que preparar plantas para el invierno. And in the winter, we should be preparing the plants for the spring. Y entonces en el invierno tendremos que estar preparando las plantas para la primavera. And then in the spring, you're preparing the plants for the summer. Y igual en la primavera estás preparando plantas para el verano. So once we tune in with nature's cycle, Una vez que entras al ciclo de la naturaleza, we start seeing the plants we need show up right before we know we need them. vamos viendo que las plantas que necesitamos aparecen justo antes que las necesitamos en una temporada. So a lot of the flowers and herbs for dry skin were in August. Muchas de las flores y hierbas en contra de la piel seca crecían más en agosto. So part of herbal wisdom Parte del conocimiento de las hierbas is understanding the seasons and preparing the plant before you need them. es entendiendo las temporadas y preparando la planta antes de que se necesiten. So in September, the area where I live was offering plants for dry coughs. En septiembre, en la área que yo estaba, se encontraban muchos remedios en contra de la tos. And so in the winter, when we get all dry, that's when we start coughing. Entonces, cuando llega el invierno, ahí es cuando empecemos a toser.
So in August and September, usually the plants around us are for dry mucous membranes that happen in the winter. En agosto y septiembre muchas veces son las plantas que crecen en contra de esa tos y esa sequedad y son usadas, pero se tendría que hacer para usar en el invierno. And as humans now, we're kind of lacking that wisdom. We get sick and we want the medicine now. Como humanos perdemos un poco de ese conocimiento o de ese entendimiento de que queremos todo ahora y queremos los remedios producidos ahora, pero lleva tiempo. But if we didn't prepare it last season, we won't have it for this season. Pero si no lo preparamos la semana anterior o la temporada anterior, no va a servir lo más efectivamente para esta temporada. So flowers like hollyhock, calendula, they're gone now because it's cold and we need them now. So we should have prepared them in August and September. Plantas como la caléndula tendrían que haber sido preparadas en agosto y septiembre, pero no las tenemos ahora. An alternative to that Un alternativo a eso is to steam distill the plants when you have them. Es destilar las plantas al vapor cuando se tienen. And then you get a little essential oil. So this is about 100 pounds of plant. Entonces de ahí se extraen los aceites esenciales. 100 pounds of flowers in this one little bottle. En este botella que estoy mostrando acá hay 100 libras de plantas nada más. So it can get expensive to buy the oils because they're so concentrated. Entonces por eso es mucho más caro comprar los aceites porque son extremadamente concentrados. When you concentrate the plants this much, Cuando se concentran las moléculas de la planta a este nivel, you can also make them dangerous this way. también se pueden hacer peligrosos. So you have to be very careful when you concentrate the plants. Entonces se tiene que tener mucho cuidado cuando se concentra la planta en una So for example, I would only use 1 or 2 drops. Nada más usaría, en este caso, nada más 1 o 2 gotas. And I would put my 1 or 2 drops in some olive oil, coconut oil. Pondría esas nada más 1 o 2 gotas en alguna base como aceite de coco o aceite de oliva. And that will moisturize your dry skin really well. Eso ayudaría a mojar la piel y a no dejarla tan seca. It's so easy to get suckered into an expensive product. Es bien fácil para entrar a un producto que dicen que te ayuda con la piel. But really, it comes down to simplicity is better. En realidad es mucho mejor ir la ruta simple. Your skin just likes plant oils. They don't have to be complicated and expensive. La piel recibe los aceites de la planta, no tiene que ser complicado químicamente. You know, when we want healthy skin, we tend to focus on the outside. Cuando queremos piel saludable, nos enfocamos mucho en cómo parece de afuera. But healthy skin starts on the inside. Pero teniendo piel saludable empieza adentro. So skin is our largest organ. La piel es nuestro órgano más grande. And it creates a boundary between the outside and the inside. Crea una línea, una protección entre la parte de adentro de nuestro cuerpo y la afuera. So your skin is actually breathing. It's called transpiring. Your skin transpires. La piel transpira, lo que hace es que pasa moléculas y respira.
So things pass through the skin, right? They pass through. Entonces todo tipo de moléculas se encuentran pasando por o permeando por los niveles de piel. Even pollution passes through the skin. También contaminantes pueden pasar por la piel por la polución. So really our skin is also a reflection of our insides. En realidad la piel puede ser tratada más como una reflexión de nuestra salud adentro. We tend to focus so much on what we put on our skin. Nos enfocamos demasiado en lo que ponemos directamente en la piel, But the key to healthy skin is actually the inside. pero la llave para tener piel saludable empieza de adentro. What are the factors that create healthy skin? ¿Qué son los factores que crean piel saludable? Well, our liver plays a huge role in how our skin looks. Uno de los más grandes factores es cómo opera nuestro hígado. So teenagers Muchos adolescentes teenagers are processing hormones in their liver. procesan muchas hormonas en su hígado. And the flush of hormones creates acne. Y todo lo que sale de hormonas crea el famoso acné. So we put stuff on the acne, right? We put stuff on to fix it. Entonces muchos le ponen cosas directamente encima al acné para probar de arreglarlo. You'd be better off working with the liver. Pero sería mejor ir directamente a donde viene el acné, que viene del hígado. Acne is rooted in the liver. El acné origina en el hígado. So as an herbalist, I work with the liver and the digestion tract. Como herbalista, yo trabajo mucho con el hígado y el sistema digestivo. The digestion tract starts with your tongue. El sistema digestivo empieza con la lengua. And it's like a hollow tube that moves through the body. Y es como una conexión o todo que empieza por todo o que pasa por todo el cuerpo. Now the membrane that's in that tube Ahora lo que protege ese tubo is what's extracting the nutrients. es lo que extrae los nutrientes. And how well your body extracts nutrients dictates the health of your skin. Y lo eficiente que es tu cuerpo en extrayendo esos nutrientes es lo que ayuda o puede que no ayude a la piel. Claro. So if you have a healthy digestion tract, Entonces, si tenés un sistema de digestión saludable, you'll also have healthier skin. también tendrías piel más saludable. So you can think of it as the skin is the mirror of your digestion tract. Entonces, es bueno pensar de la piel como un espejo de cómo es, en qué condición está Nuestra sistema digestión. digestivo. Yeah. Sí. Oh, wow. And if your mucous membranes are always dry, Entonces, si toda la protección mucosa dentro del sistema es seco, your skin will look dry. también la piel va a salir seca. You want to prevent wrinkles? ¿Quieres prevenir arrugas? You Yes. need to nourish the mucous membranes. Tenés que ayudar las partes mucosas del sistema digestivo. See. Is this helpful? Sure, ya, porque para empezar tenemos que empezar justamente desde el principio, sabiendo de dónde proviene todo y cómo vamos a cuidar nuestra piel. So now we understand that it has to originate within inside Yeah. before going to the outside on skin. And the beauty industry is always focused on a product for the outside. Yeah. La industria está bien enfocada en tratar la piel de afuera.
Lo que estoy pensando ahora es que por eso a veces hay tantas personas que compran un producto, no le funciona, otro, y nunca nada le funciona, pero es porque lo primero es que empiece por dentro. So that makes sense now why people will buy copious amounts of products and nothing will actually permanently solve their skin Yes, issues. exactly. And since I also make skincare, I don't want to mislead anybody. Entonces, como yo produzco productos para la piel topicales, yo no quiero guiar gente en la dirección incorrecta. Claro. Uh-huh. Yeah. So I always tell people good skin is a result of what you eat. La piel buena siempre es un resultado de lo que comes. Okay. And foods that raise your blood sugar A comidas que suben el nivel de azúcar en la sangre makes your liver make a hormone called insulin. hace tu hígado crear la hormona insulina. So then your liver is busy making all that insulin and it can't clean the blood. Entonces, si el hígado está preocupado haciéndole o produciendo la insulina, no tiene el mismo tiempo para dedicar a limpiar y filtrar la sangre. Claro. And then the other connection is fat. La otra conexión es la grasa. So there's different types of fat. Hay diferentes tipos de grasa. And the fat that's called omega-3, El aceite llamado omega 3, which comes from fish, walnuts, pumpkin seeds, for example, que viene de muchos pescados y semillas. omega-3 feeds your skin. El omega 3 directamente le da comida a la piel. Back in the old days, we had grandmas that always said, take a tablespoon of cod liver oil. En los tiempos de antes teníamos abuelas que nos decían que tomemos una cucharada de aceite de pescado. Wow. Cod liver oil is full of omega-3. Y específicamente del hígado de algunos de estos pescados es lleno completamente de omega 3. And that omega-3 helps give our cells integrity. El omega 3 le da a las células integridad. It moisturizes the cell and keeps the cell wall supple. Deja las paredes sin resecar. Oh, qué interesante. Y los hidrata a las células. If you have an omega-3 deficiency, entonces si tenemos una deficiencia de omega 3, very wrinkly skin. La piel se pone bien reseca. Oh my God. Okay. So lots of good omega-3 helps keep your skin healthy. Mucho omega 3 o el monto que se necesita es muy buena para la piel. Okay. Now, some plants that have omega-3, again, are walnuts. Algunas plantas que tienen mucho o alta en omega 3 son las nueces específicamente. Pumpkin las seeds. nueces. Las semillas de pumpkin, de zapallo. Nueces, semillas de zapallo. Yeah, pepitos. Poquitos. Yeah, okay. And chia seeds. Chia seeds. Las semillas de chia. And flax. La linaza, el aceite de linaza. But mostly fish. Pero más que nada viene del pescado. Yep. Okay. Did you want to talk about horsetail today? We want to see if what we can need to do the oil skin. for the dry skin. Yes. One of the very first videos we did, remember we did that? Yes. Right now, because it's winter, there's not a lot of plants available
most of the dry skin herbs were in August. Ajá. Muchas de las plantas, como estamos en el invierno acá ahora, no están avalibles porque crecían en agosto. O sea que hay que salvarlas antes, prepararse antes, como dijo hoy. Claro. So, tienes que guardar But desde really antes. quickly, some herbs that you could buy at the store that are dried. Pero algunas hierbas resecadas que sí se pueden comprar ¿Resecas? Would be like rose petals. pueden ser como las hojas de rosa. Ok. You can buy them dried. Se pueden comprar resecas. Chamomile flowers. La manzanilla. Okay. And then we talked about it before, the plantain or plantago. Y también la hierba de plantago. Yeah. Yerba buena. La hierbabuena también. Yerba santa. Hierba santa. Calendula. Y la caléndula. Horsetail. También la cola de caballo. Let's see. So, técnicamente, Matías, el video de esta crema para la resequedad es el que hicimos antes, o sea que se puede encontrar acá en la página hace como, ¿qué? 1 mes y medio que lo hicimos para que lo busquen también. Sí. Ok. Sí, se puede encontrar en un episodio previo. Ok. I just talk about everybody can find the recipe with the real ingredients on the page down there, like a month ago, right? Hace un mes y Yes, When we and- did the episode a month ago. Yes, exactly. It's already in the archives. I can also email you a quick little recipe and you can post it on your site. O Yeah. también le puedo mandar por email uno y lo ponemos en la página de Mi ponemos. Mejor Color. Perfecto, perfecto. Sí, porque el problema para los que recién se están enganchando es que, como comentó Crystal cuando empezó, hay plantas y flores que crecen en agosto, que hay que conseguirlas ahí, que hay que armar el preparado en esas fechas para poderlas usar en el invierno, porque ahora ya no se encuentran por la temperatura, por ejemplo aquí. Si están en Uruguay, que ya hace calor, por ahí obviamente sí lo pueden encontrar, ¿no? Pero aquí no. Okay. Yep. Just explain about you say on the beginning. Great. Yeah. You know, next week I suggest that we talk about herbs of this season. Let's talk about herbs to support the kidneys. Para el próximo sugiero que hablemos de hierbas para esta temporada. Una de esas siendo las hierbas y las flores que ayudan en contra del problema del hígado o de los riñones, perdón. De los riñones, ajá. Because in winter is the time to nourish the kidneys. El invierno es la temporada para alimentar los riñones. Yeah. And if we nourish our kidneys now during winter, we'll be stronger in the spring. Alimentar y mantener bien la condición de los riñones nos ayuda a ser mucho más fuerte cuando venga la primavera. Okay, sí, perfecto. We can talk about it. So, but Because right now today, it's kind of hibernation. It's hibernation season, right? It's winter. Ahora es más la temporada del invierno, es la temporada de hibernación, de descansar. So winter is the time to restore. En realidad, el invierno es el tiempo para restaurar. restaurar, es como los osos. Sí, restaurar. It's time to rest. Ya, tiempo de descansar. Rest. Tómenlo en cuenta. Extra sleep. Más dormir. Okay. And that also makes for better skin. Y también ayuda para piel más saludable. So Okay. winter is a time to nourish the kidneys, be quieter and be still. Es un tiempo, la temporada es más para estar quieto, estar descansado y alimentar la piel y
todo el sistema del cuerpo en realidad. So it would be nice to spend the next couple of episodes talking about winter kidneys and herbs to support our kidneys. Entonces, para los próximos episodios sería mejor hablar de cómo el invierno se puede usar como un tiempo para alimentar los riñones específicamente. ¿Y cuáles son las plantas que más se usan para estos tiempos? Sí. Para la gente que vive en otros países y que se aproxima el verano o ya están en el verano, nos pueden mandar videos a través de la página de Mi Mejor Color en mensaje para que podamos compartir cómo está el tema en cada uno de sus países, hablando de hierbas también, plantas y flores, todo lo que es natural. Yeah, so next time we will talk about all those and how the plants specifically come into the equation for helping with all that. Perfect. Perfecto. La cola de caballo, ¿le damos una introducción cortita ahora? Do we want to give just a small introduction about horsetail? Sure, yes. Okay. So horsetail is best as a tea. La cola de caballo es mejor como un té. You boil it for 20 minutes. Se pone a hervir por 20 minutos. It's full of minerals and silica. Está lleno de minerales y sílica. So, and it's also astringent. Y es muy fuerte. And astringent means it sort of helps tone the cell or make the cell more firm. Entonces la propiedad que tiene ayuda la piel a firmarse o no ser tan que se cae. No me sale la palabra, flexible, ¿no? Flexible. So lots of plants, lots of skin remedies do include horsetail. Muchos remedios de piel que existen comercialmente ya tienen cola de caballo. Okay. Astringent herbs are used often for skin. Hierbas astringentes, que son las que ayudan a la piel ser más cerrada y no tan flexible, se encuentran en los productos. Yeah, because astringent helps tone or firm up the cells. That's why it's used for the skin. Esos tipos de plantas se ayudan a firmar la piel, entonces son usadas o se pueden encontrar en muchas diferentes plantas. Y mientras que tengan esa propiedad, esas moléculas, ayudan a la piel. For example, rose is also astringent. La rosa también es astringente. Chamomile, astringent. Igual que la manzanilla. So a lot of the herbs that I tell you about for your skin are in the astringent category. Muchas de las hierbas que ya se mencionan para la piel son en esa categoría de plantas astringentes. Minerals don't disappear when you boil them for a long time. Minerales no desaparecen cuando los hervís por mucho tiempo. So that's a long boil brings out more of the minerals. Dejarlo sobre el fuego por más tiempo, por extendidos periodos de tiempo, es cuando más se concentra y se sacan las moléculas. Cosa diferente a lo que dicen que hay que hierva el agua, apagar y poner enseguida, pero que no siga hirviendo porque según no tiene propiedades. Entonces Crystal nos está diciendo que no es así. So that addresses, there is some people that will say, perhaps a myth, that you should only boil water and not continue letting it boil for a while or else it's losing chemical substance. So both are true. Vitamin A, vitamin B, those disappear very fast. Vitamin C, gone very quick. Entonces puede ser de las dos maneras. Específicamente vitaminas sí actúan así. Si se deja demasiado tiempo en calor. Que algunas sí, entonces. Algunas sí, pero las moléculas de planta no son tanto así, son más las vitaminas.
Okay. So it depends on what you're after. Entonces depende mucho de lo que querés extraer. Okay. So if I want the vitamin A and the vitamin C, I just do a quick infusion, just pour the boiling water on it, steep 2 minutes, drink. Entonces, si quiero más sacar las vitaminas, la vitamina A, vitamina C específicamente de muchas plantas, en ese caso sí, nada más se pone agua caliente, hervida encima por unos 2 minutos nada más, por un Y tiempo se bien toma corto enseguida. y se toma Ajá. enseguida. Okay. If I want the minerals, then I boil for a long time. Pero si quiero los minerales de la planta, entonces eso sí se requiere mucho más tiempo de hervirla. Qué So it's interesante. about your intention. What do you want? Entonces es la retención. ¿Cuál querés? Okay. Wow. So now an important thing about horsetail is there's times when you should not use it. Let's talk about that. Entonces, igual que otras plantas, hay tiempos que no se puede usar la cola de caballo. A ver, ¿cuándo no se puede usar la cola de caballo? When can we not use it? Yeah, so horsetail is not good if you have, like if you're on dialysis, if you have kidney problems. Si tenés problemas de riñones y estás en diálisis, no es bueno usar la cola de caballo. The other thing is to not do it too much. Y también no se puede consumir en exceso. If you did too much for a long time, si se consume demasiado cola de caballo sobre un tiempo extendido, horsetail breaks down B1. la cola de caballo rompe una molécula que se llama B1. So if you drink too much of it, it will cause you to have a depletion of B1. Entonces, esa molécula o la vitamina que refieren a B1 se va disminuyendo si consumís demasiada cola de caballo. Cola de caballo, oh, interesante. Yeah, so that can be dangerous too. You need B1, so you don't want to do too much horsetail. Like, Es por ejemplo, peligroso una para vez el a la cuerpo. semana, un té de cola de caballo. So in the case of a tea for horsetail, what about once a week? Oh, you could still probably do 1 cup a day, but I wouldn't like drink a quart every day, Todavía se and you puede should hacer always como take a break. Todavía se puede hacer como un vaso al día, no es que tiene que ser una vez a la semana, pero sí de algunas veces se tendría que tomar un tiempo de pausar el uso de cola de caballo. Ok, nos quedan menos de 2 minutos, pero vamos a ver entonces para, ¿cómo se dice? Abreviar los beneficios de la cola de caballo. So what are the benefits, just to kind of summarize? Oh, astringent. It's astringent, so it helps tone our cells. La propiedad más beneficial es que es astringente, entonces ayuda a firmar la piel. Okay. What I love to do with it is you boil it and you use it as a rinse for your hair. Se puede usar directamente en el pelo. And it helps strengthen the hair follicles. Sí, ayuda a hacer los pelos más fuertes. Ayuda a hacer el pelo más fuerte, o sea que lo hervís, le pones la cola de caballo, después te lo pones como enjuague en el pelo y ayuda a hacer el pelo más fuerte. ¡Wow! Esa no la tenía. I did not know that one before. You'll see it often in shampoos and cream rinses. Se encuentra varias veces en los diferentes shampoos y enjuagados de crema. And if you look on the ingredient list, it's usually listed in Latin. Si lo miras muchas veces en los ingredientes, está listado en su nombre latino. Wow, muy bien. So next week vamos a estar hablando entonces de lo que son las plantas, las hierbas para esta temporada aquí que es básicamente el tiempo frío, para incluso las que haya que preparar para cuando venga el tiempo caluroso, si Dios quiere.
Okay, so next week, Crystal, I just say we want to talk about what herbs or plants we can use and have for the cold days and prepare some because when it's summer, you know, we don't have what we have right now. So we keep in mind that. Vamos a mantener en nuestra cabeza eso para lo que empezamos a tratar con plantas y eso, guardar lo que viene ahora para lo que vamos a precisar en el verano, si Dios quiere. So for next time, talking about the plants for the winter. Perfect. Yeah. Perfect. I look forward to seeing you all online next week. Perfect. So, le vamos a informar cuál de los 2 días, si lunes o martes vamos a andar por aquí, pero próximamente, la próxima semana, vamos a seguir hablando de plantas y flores junto a Crystal y junto a Matías. Muchas gracias a todos los que se comunicaron y los que se van a comunicar y van a poder seguir viendo el programa que va a salir obviamente grabado, pero que hay mucha información para ver y para aprender. El saber no ocupa lugar y podemos usar lo que la naturaleza, lo que Dios nos da para ayudar a nuestra salud y a nuestro cuerpo. Okay? Thank you so much again, Crystal. Thank you so much, Matías. See you next week. Bye. Ciao. Hasta luego. Bye. Chao, chao. Bye, bye.